Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Yo quiero darles las gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada y durante toda esta serie donde hablamos acerca del pecado. Hablamos acerca de cómo el pecado no es una guerra interminable. Tú y yo podemos ganarle al pecado. Hemos hablado en el transcurso de toda la serie de cómo el pecado nos destruye, de cómo el pecado es como un ácido que todo lo que toca lo destruye. Hablamos acerca de la importancia de poder entender lo que es el pecado, sus consecuencias y lo que puede llegar a causarnos. Porque en la medida que nosotros entendamos cómo funciona el pecado, voy a entender el amor, la gracia, la misericordia que Dios tiene por mí, que Jesús tuvo por mí. Voy a empezar a agradecer que Jesús haya muerto por mis pecados. Hablamos también de cómo el pecado fue introducido al mundo, no por Dios, sino por un enemigo que todos tenemos. Y ese enemigo es Satanás, es el señor de la guerra. Y hablamos de cómo Jesús venció a Satanás, que realmente nosotros debemos seguirlo porque Él dio la victoria. También hablamos del peor copiloto que podemos tener en nuestras vidas. Y el peor copiloto es la tentación. Y que la tentación nos acompaña todos los días. La tentación te acompañó ayer, te acompaña hoy y te va a acompañar el día de mañana. Y nosotros no debemos prestarle atención a la voz de la tentación porque nos va a desviar del lugar, del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. También hablamos acerca del pecado y tratamos de definirlo de la mejor manera. Y el pecado es errar en el blanco. El pecado es cuando yo sobrepaso los límites. Hablamos de cómo hablamos acerca de cómo Dios, de cómo Jesús realmente es el protagonista cuando hay pecado en nuestras vidas. En la última charla hablábamos de cómo puede ser un ambiente y un escenario donde hay pecado y Jesús no está. Solo malas noticias. Pero también hablamos de cuando hay pecado y Jesús está. Y solo buenas noticias. Y cuando veíamos los dos escenarios, concluíamos que no se trata del esfuerzo humano. Se trata de que Jesús esté en el medio. Eso es lo que nos da esperanza. Hoy es la última charla de esta serie. Y hoy quiero hablar acerca del arrepentimiento. Porque hemos descubierto y hemos hablado que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero lo que concluimos, que es lo que nos enseña Pablo, es que una vida de pecado no es vida. Que podemos respirar por un tiempo, pero al final nos vamos a ahogar en la esclavitud y el daño que hace el pecado. Entonces, si vivir una vida de pecado no es vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya hemos hablado de lo que Jesús hizo. Ya hablamos acerca de lo que Dios nos dio. Hablamos de cómo Jesús nos demuestra su amor a través de darnos la victoria del pecado. Pero tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú y yo tenemos que hacer es sencillo. Es arrepentimiento. Porque Dios nos llama a que nos arrepintamos. A que dejemos de hacer lo que está mal, que dejemos de hacer lo que nos aleja de Dios, que dejemos de hacer lo que rompe nuestras relaciones, que dejemos de hacer lo que corrompe nuestra alma y nuestra conciencia. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pero hoy quiero contarles algo que he descubierto acerca del arrepentimiento y quiero compartirlos con ustedes.
Lo primero que quiero hablarles acerca del arrepentimiento es que el arrepentimiento no tiene como protagonista tu conducta. Y eso quiero dejarlo muy claro. El arrepentimiento no tiene como protagonista tu esfuerzo, porque es que muchas veces caemos en ese engaño. Creemos que el arrepentimiento se trata de mi esfuerzo y que el arrepentimiento se trata de que yo a través de mis fuerzas deje de hacer algo, que yo a través de mis fuerzas pueda cambiar las maneras o la manera en que yo estoy actuando. Y yo quiero decirles y quiero dejarles las buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias, que el arrepentimiento no se trata nada de ti. En el centro del arrepentimiento, que no se trata acerca de mi esfuerzo, se trata que nosotros podamos ver la respuesta de Dios frente al arrepentimiento. Porque el protagonista del arrepentimiento es que tú y yo podamos ver la reacción, que tú y yo podamos ver la cara que pone Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Y vamos a contar una historia, ya, ténganme paciencia, no, pónganme cuidado y tengan paciencia, porque vamos a ver una historia. Y en esta historia vamos a ver cómo el centro de la historia, donde todo el mundo pone su mirada, no es en cómo el hombre trató de arrepentirse, cómo el hombre trató en su esfuerzo de hacer cosas, sino cómo Dios reacciona cuando nosotros nos arrepentimos y cómo el centro se lo lleva a Dios. Eso es lo primero que quiero hablar. Lo segundo que quiero hablar acerca del arrepentimiento, que también lo vamos a ver en la historia, es que muchos de nosotros creemos que el arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Y no lo es así. Lo voy a repetir. Porque cuando yo lo descubrí, wow, como que me pareció lo máximo. Porque creemos que el arrepentimiento es un giro de 180 grados de mi comportamiento y de mi actitud. Y hoy quiero darles las buenas noticias, que no se trata de cambiar 180 grados. El arrepentimiento se trata de que si yo estoy caminando en pecado para un lugar, mi cambio no tiene que ser de 180 grados, sino mi cambio tiene que ser que yo me empiezo a enfocar en Dios. Es que yo tengo un cambio de perspectiva, de mentalidad, no del comportamiento, no que si yo estoy haciendo algo tengo que cambiarlo y tengo que girar en 180 grados. No, por favor, no. El cambio de perspectiva y de mentalidad es que tú fijes y es que tú te enfoques en Dios. Y por eso, cuando lo podía comprender y lo podía entender, entendía por qué Juan el Bautista gritaba: arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Y el grito de Juan el Bautista no era como: cambien su actitud, o sea, si están haciendo algo, hagan lo contrario, hagan lo que es bueno. No, lo que estaba gritando el Juan el Bautista es: arrepiéntanse, Jesús, Dios hecho hombre, está en la tierra. Que cada uno de ustedes se pueda enfocar en Dios, que cada uno de ustedes se pueda enfocar en buscar a Dios, que cada uno reconozca que Dios hecho hombre está en la tierra. Arrepiéntanse y pongan su mirada, enfóquense en Dios, no en el comportamiento humano. Porque es que Dios no ve a aquellos que Dios no ve como, no tiene una categoría de los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. Dios no nos categoriza de esa manera. Dios nos categoriza de: acá hay alguien que está conectado conmigo. Acá hay alguien que me escucha. Acá hay alguien que quiere estar conmigo. Con los que acá hay alguien que no me escucha. Acá hay alguien que no quiere estar conectado conmigo. Es la categoría que hace Dios. Es si estamos conectados con Él, si tenemos un anhelo de estar cerca a Él, o si no. No se trata del comportamiento. Arrepiéntanse, enfóquense en Dios. Dios está acá. Dios hecho hombre está en medio de la tierra, está caminando en medio de nosotros. Arrepiéntanse. Pon el foco
en Dios. Y eso me encantó. Porque muchas veces es como, estoy mintiendo y soy mentiroso, entonces me voy a arrepentir, entonces no miento. No voy a mentir. Completamente desenfocados, completamente enfocado en tu esfuerzo, completamente enfocado en el conductismo, y de eso no se trata. Soy un mentiroso que no puedo dejar de mentir. Me voy a enfocar en Jesús. Me voy a enfocar en Dios. Me voy a enfocar en conocerlo. Me voy a enfocar en que mi vida realmente demuestre que lo estoy conociendo. Enfócate. Porque lo que vamos a ver en la historia, que es poderoso, ahorita vamos para la historia, tengan paciencia, estoy dando la introducción, vamos a ver como un hombre que se enfocó en seguir a Jesús, que se enfocó en estar conectado con Dios, ¡boom!, fue transformado. No fue el esfuerzo humano de querer alejarse del pecado, sino fue el anhelo de este hombre de estar conectado con Dios y que Dios se llevara el protagonismo de la transformación. Y el tercer punto que quiero hablar acerca del arrepentimiento es que el arrepentimiento rompe la ausencia del pecado. Y cuando el arrepentimiento rompe la ausencia de pecado, trae paz al alma. ¿Y de qué se trata este concepto? Se trata de lo que hemos hablado durante toda esta serie, y es que tú y yo somos pecadores. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Y que Jesús está buscando que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Jesús está esperando que nosotros digamos, sí, no soy perfecto y peco. Porque Jesús llama a aquellos que son pecadores. Porque Jesús vino a salvar a aquellos que estaban perdidos. Porque todos nosotros necesitamos un médico porque estamos enfermos. Pero debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que estamos enfermos. ¿Y sabes qué rompe ese silencio de que no lo somos? El arrepentimiento. El arrepentimiento lo trae. Entonces, con estos 3 puntos, quiero leer la historia. Es una historia que espero pueda mostrar con claridad estos 3 puntos acerca del arrepentimiento. Y mi anhelo, mi objetivo, es que cuando tú termines de ver la charla, puedas realmente tomarte en serio, puedas decir, wow, entiendo un poco más qué es el arrepentimiento, entiendo que es una disciplina que debo hacer habitualmente en mi vida, y que cada uno de nosotros debe vivir una vida de arrepentimiento. Lo voy a repetir, tú y yo debemos de tener una vida de arrepentimiento, no es un momento, sino que tú y yo tenemos que tener una vida de arrepentimiento. Con esto voy a leer la historia. La historia está en Lucas y está en Lucas 19. Y lo que vamos a encontrar en Lucas 19 es que Jesús llega a una ciudad que se llama Jericó, y cuando Jesús llega a esa ciudad que es Jericó, pasa algo que es completamente increíble para ese tiempo. Es algo que aquellos que se creen perfectos, aquellos que creen que no cometen errores, les voló la cabeza. Y miren lo que sucede. Jesús entró en Jericó. Estoy leyendo Lucas 19:1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Por cierto, todos nosotros somos Zaqueos. Todos somos Zaqueos. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región que se había hecho muy rico. Y recordar que en el escalafón social, ser un recaudador de impuestos estaba por debajo de ser catalogado como un pecador. O sea, estaba en el fondo del escalafón social.
Así que no importa lo que tú estés haciendo hoy en día, no importa lo que diga tu familia, no importa cómo te denomine tu familia, no importa dónde te hayas metido y no importa lo que estés haciendo hoy y no importa dónde estés escuchando este mensaje, yo quiero decirte algo de parte de Dios. No importa dónde estés, hoy tú eres Zaqueo. Hoy tú eres Zaqueo. Y hoy tú puedes vivir lo que vivió Zaqueo. Y mire lo que sigue sucediendo. Era lo peor de lo peor. O sea, era un recaudador de impuestos. Por cierto, no era solamente un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, este man no solamente hacía algo que era despreciable, sino ustedes imagínense qué tuvo que hacer para ser el jefe. ¿Qué tuvo que hacer para convertirse en el jefe de los recaudadores de impuestos? Solo imagínense lo corrupto que pudo llegar a ser. Yo creo que pasó por encima de todos, con tal de ser jefe de recaudador de impuestos. Y bueno, se podrán seguir imaginando, pero ¿qué sigue pasando? Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, Zaqueo, Andrei, Camilo, Juan Carlos, Laura, Él te llama por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Debo hospedarme hoy en tu casa. Y imagínense la tensión. Todo el mundo en Jericó sabía quién era Zaqueo. Nadie amaba a Zaqueo, nadie quería a Zaqueo. Todo el mundo señalaba a Zaqueo. Es un pecador, es de lo peor que hay en esta región. Jamás queremos ser como Zaqueo. Yo me imagino a las familias con sus hijos. Hijo, si ves a Zaqueo, jamás puedes convertirte en eso. Jamás puedes convertirte en eso. Pero miren, imagínense la atención de Jesús acercarse a Zaqueo y decirle: Zaqueo, debo bajar. Zaqueo, baja enseguida. Y miren lo que dice Jesús. Jesús no le dice como, invítame a tu casa, quiero hablar contigo. Zaqueo, necesito que bajes acá, porque ¿sabes qué, Zaqueo? Yo necesito decirte cómo tú lo estás haciendo de mal. Es que tú lo estás haciendo mal y tú te estás comportando de una manera equivocada y realmente tú tienes que cambiar. Eso no le dice Jesús. Jesús tampoco le dice: tú has robado mucho y a la gente tienes que volverle a la gente. Eso tampoco se lo dice Jesús. Miren lo que le dice Jesús y que hace parte fundamental del arrepentimiento. Debo hospedarme hoy en tu casa. Porque el centro del arrepentimiento no es el esfuerzo humano. El centro del arrepentimiento es que tú y yo podamos poner nuestra mirada en Jesús. Es que tú y yo podamos cambiar nuestra mirada hacia Jesús. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, porque el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, cuando realmente yo cambio mi perspectiva, cuando yo cambio mi corazón, cuando yo cambio mi mentalidad, no frente al comportamiento, sino a voltearme hacia Jesús, miren lo que trae. Lo que trae, ¿qué es? Entusiasmo y alegría. Esto me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque cuando nosotros estamos pecando y nos dicen: eso está mal, tienes que cambiar, entonces uno dice: ¿qué es lo que no tengo que hacer? Por lo general no trae
ni entusiasmo, ni alegría. Porque yo miro lo que estoy haciendo y digo, ahora con mis fuerzas tengo que dejar de hacer esto. Eso trae desánimo. Pero miren lo que le pasa a Zaqueo. Zaqueo, ¿qué hace? Pone su mirada en Jesús, en Dios. ¿Y qué es lo que eso trae? Eso trae entusiasmo y alegría. Llevó a Jesús a su casa. Y esto me encanta porque Jesús se mete en la casa de la gente que menos uno espera. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. O sea, de un pecador, no solamente un pecador, sino un pecador de mala fama. ¿Y Jesús a dónde estaba? Jesús estaba metido en la casa. Esto también me deja una gran enseñanza y es, repito, Jesús mira a aquellos que están conectados, aquellos que quieren estar con Él y aquellos que no están conectados y aquellos que no están con Él. Pero no se trata del comportamiento. No se trata del comportamiento. Porfa. No se trata del comportamiento. Zaqueo era un hombre que era pecador y de mala fama. Pero aún así, Jesús decide ir a su casa y compartir con él. No importa dónde estés, Jesús quiere compartir contigo. Y miren lo que sigue pasando en la historia. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y acá es algo importante, porque Jesús no le dijo nada. Jesús solamente le mostró amor. Jesús solamente le mostró compasión. Porque lo que debemos entender es que cuando yo estoy con Jesús, cuando yo me acerco a Jesús, cuando yo lo invito a mi casa, pasan milagros, pasan transformaciones. No te sigas esforzando, invita a Jesús. Porque estando Jesús en la casa de Zaqueo, hay un milagro en la vida de Zaqueo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Zaqueo, voluntariamente, espontáneamente, con alegría y con gozo, no con carga, sino con alegría y con gozo, ¿qué sucede? Miren lo que dice, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Está cambiando su manera de actuar. Y está cambiando su manera de actuar como una consecuencia de haber cambiado su perspectiva, de haberla puesto en Jesús. Como una consecuencia es que Él es transformado y hay arrepentimiento genuino. No al revés. Muchas veces nosotros, que es al revés, es como que yo me esfuerzo y porque yo me esfuerzo, entonces voy a poder estar cerca de Jesús. Y no es así, es al revés. Entiéndelo. Acércate a Jesús. Y como consecuencia de estar tan cerca a Jesús, como consecuencia de vivir cerca a Él, de querer estar con Él, de invitarlo a la casa, como consecuencia va a haber arrepentimiento en tu vida. Y miren lo que dice Jesús, se me pone la piel de gallina. Miren lo que dice: la salvación ha venido hoy a esta casa. Y esto es una lección importante, el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es necesario para que haya salvación. Porque en ningún momento Jesús ha proclamado salvación en su casa, sino que hasta hay un arrepentimiento. Jesús comparte con todos nosotros, nos ama, está donde tú estás. Jesús es lo máximo. Pero salvación, tiene que haber arrepentimiento. Pero recuerda el arrepentimiento, cómo sucede. No es a través del esfuerzo humano. Es una consecuencia de que yo invite a Jesús a mi casa. Es una consecuencia de que yo quiera estar con Él. Porfa,
Pero mira lo que dice: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque se arrepintió. Pues el Hijo del Hombre, por favor escuchen esto, por favor escuchen esto. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Yo tengo que reconocer que estoy perdido. Porque cuando reconozco que estoy perdido, cuando reconozco que yo debo arrepentirme, rompo la ausencia de pecado. Y Jesús, que vino a buscar los pecadores, va a estar ahí para abrazarme, para mostrar empatía, para amarme, para terminar. Que podamos ver cómo la reacción de Dios frente al arrepentimiento es escandalosa, es completamente escandalosa, porque no la alcanzamos a comprender. Y eso quiero leer la historia que está en Lucas 15, que habla acerca del hijo perdido. Y lo que sucede con el hijo perdido: 2 hermanos, un hermano pide su herencia. Cuando pide su herencia, va y se la gasta. Cuando va y se la gasta, termina metido con cerdos, que es un animal inmundo para los judíos. Está metido con los cerdos y ahí sucede algo increíble en su vida. Es que hay arrepentimiento, porque él se da cuenta que hay pecado en su vida. Y miren lo que sucede en ese pedazo que quiero leer. Cuando finalmente entró en razón, estoy en Lucas 15, 17. Cuando finalmente entró en razón, ¿quién entró en razón? El hijo que tomó la herencia y se la gastó y terminó con los cerdos en el barro. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Él entró en razón. Se dijo a sí mismo. Y yo quiero que veamos la historia y que veamos este pedazo de la historia y que veamos que el centro del arrepentimiento que tiene este joven no está pegado a su comportamiento, sino está pegado ¿en quién? En su Padre, en Dios. Y miren lo que sucede. Se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome del hambre. Volveré, enfoque, volveré a la casa de mi Padre. Enfoque en la casa de mi Padre. Enfoque en Dios. Enfoque en Jesús. Porque el hijo pródigo no dijo: voy a salir de acá y no voy a derrochar más dinero, voy a salir de acá y no voy a estar más con prostitutas, voy a salir de acá y voy a comportarme bien. No. Él dijo: me voy a enfocar, voy a cambiar la perspectiva, voy a ver al lugar que debo ver. ¿Y cuál es? Su Padre, nuestro Padre Jesús. Y miren lo que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Al Padre. ¿A dónde se enfoca? En el Padre. Y él quiere ir a su Padre, así sea un jornalero. Y esto es una lección súper importante, porque hay un anhelo tan profundo del hijo de volver con su Padre, de estar arrepentido, que él dijo: no me importa si soy lo más bajo de lo más bajo. Yo quiero estar contigo, Padre. Yo quiero estar contigo, Dios, porque estoy arrepentido. No se trata del comportamiento. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y acá es el centro y la respuesta de un Dios que nos ama frente al arrepentimiento. Por favor, es un hijo
que traicionó a toda su familia, que se gastó toda la plata, que estaba con animales inmundos para su cultura. O sea, último escalafón social. ¿Y qué hace su padre? Lleno de amor. ¿Lleno de qué? Porque cuando hay arrepentimiento, ¿qué es lo que hace nuestro padre? ¿Cómo responde? Lleno de amor. ¿Cómo responde? Lleno de amor. Porque no se trata de tu conducta ni de tu esfuerzo. El padre frente al arrepentimiento responde lleno de amor y de compasión. Y miren lo que sucede. Él corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. Cuando Jesús estaba contando esa historia, estaba rodeado de fariseos. Imagínense el escándalo que pudieron hacer los fariseos. ¿Cómo se te ocurre que un padre iba a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre que un padre iba a perdonar a un hijo que hizo eso? ¿Cómo se te ocurre que un padre iba a besar a alguien que estuvo lleno de cerdos y de inmundicia? Escandaloso. Pero esa es la respuesta del Dios que tenemos cuando nosotros nos arrepentimos. Y el centro del arrepentimiento y el protagonista del arrepentimiento es poder entender y es poder descubrir un Dios que nos ama a tal profundidad que no importa dónde hemos estado, no importa lo que hemos hecho. Es un Padre que corre hacia ti y que corre hacia mí y que me abraza lleno de amor y lleno de compasión. Lleno de amor y lleno de compasión. Y me abraza y me besa. Me hace sentirme que me pierdo entre sus brazos, llenos de aceptación, llenos de misericordia, de restauración y de perdón. Y ese es el centro del arrepentimiento. Bórrate la idea de que el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Nada que ver. Eso es muy conductista. Enfócate en que el genuino arrepentimiento es que yo cambie mi manera de pensar y mi corazón y que realmente no mire más hacia donde voy caminando, sino que pueda mirar a Jesús, que pueda mirar a Dios, que me pueda enfocar en Él, que pueda seguirlo. Y por eso es tan importante que vivamos una vida de arrepentimiento. Tú y yo necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento rompe la ausencia de pecado en mi vida. Hoy quiero invitarte. Si tal vez tú dices, wow, esto es nuevo para mí, como que realmente quiero ser Zaqueo y quiero seguir a Jesús y quiero invitar a Jesús a mi casa, te quiero invitar a que hagas algo. Y quiero que tú hagas una declaración de esta fe que quieres profesar, que hagas una declaración de la fe que dices, sí, quiero ser Zaqueo y quiero que Jesús esté en mi vida. Y para eso tienes que hacer una declaración con tu boca, creyéndolo en tu corazón, de que tú estás poniendo tu fe en Jesús. Y yo no quiero que repitas después de mí. Y yo no quiero que lo hagas después de que escuches mis palabras. Pero yo quiero que escuches esta oración que es una guía
para que tú lo hagas en tu casa, en tu cama, en el baño, en Transmilenio, en la universidad. Lo puedes hacer en cualquier momento y va a ser igual de poderosa. Va a ser igual de poderosa. Y yo quiero que repitas lo siguiente. No lo repitas, perdón, me equivoqué. Que tú lo digas en tu momento, me equivoqué. Y que digas: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres, que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Que me abraces y que me transformes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que si tú hiciste esa declaración y si la haces en algún momento, tu vida va a ser completamente diferente y van a empezar a pasar milagros en tu vida y va a haber transformación en tu vida como la que le pasó a Zaqueo. Vas a experimentar un Dios que te va a abrazar como le pasó al hijo pródigo. Para terminar, 24 de abril. Miren, 24 de abril estamos súper emocionados. Nos vamos a ver por primera vez todos juntos. Un domingo 24 de abril vamos a estar teatro libre. Va a estar increíble. Tenemos un montón de sorpresas. Sí, todo el mundo me ha preguntado si puedes llevar a tu mascota. Solamente voy a botar un tip. Me van a matar con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Pueden llevar el perro. Si ustedes tienen una mascota, la pueden llevar. Sí, puedes llevar a tu mascota. Tenemos sorpresas para tu mascota. Y frescos que los vamos a cuidar súper bien. Y acá Juanca me está diciendo algo. ¿Qué es lo que tengo que decir, Juanca? Los hijos también. Ah, sí, obvio, tienen que llevar a sus hijos. También vamos a tener Local Play. Que Dios los bendiga. Son lo máximo. Acuérdense, todos somos Zaqueos. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!